Bien, queridos amigos, es una alegría estar nuevamente con ustedes para estudiar juntos la lección de escuela sabática número 10, titulada La Biblia como historia. Te saluda tu amigo el pastor Daniel Solano y quiero por favor pedirte que puedas compartir este video en tus grupos de WhatsApp, de Messenger, en los grupos de tu iglesia, porque el objetivo es que muchas personas puedan beneficiarse con el estudio de la palabra de Dios. También quiero mencionarte que si llegaste hasta aquí, puedas suscribirte a este canal, porque cada semana seguiremos compartiendo el repaso de la lección de escuela sabática. Comencemos. La historia, sencillamente, no es una materia que uno lleva en la secundaria o en la universidad para aprobar. La historia va mucho más allá. La historia nos habla de nuestros orígenes. La historia nos presenta cómo este mundo comenzó a poblarse, cómo los grandes inventos llegaron a producirse, cómo la tecnología tuvo su lugar de origen, pues la historia sencillamente documenta cada parte importante y trascendental de la historia humana. La Biblia también es un libro que contiene mucha historia. De hecho, la Biblia es un libro histórico, pues contiene vivencias reales, muestra a personajes históricos, hechos históricos que acontecieron y que van a acontecer en el futuro. Así que, por favor, presta atención a la siguiente parte. La sección del Explora será dividida en 3 puntos importantes. El primero, David y la historia. Cuando uno revisa el relato bíblico, encuentra a un personaje llamado David. Hoy en día hay muchas personas que afirman contundentemente que este rey nunca existió, que sencillamente fue una figura que los israelitas crearon en la antigüedad para poder darle fundamento a su historia. Si David no existiera, por consecuencia, el pueblo de Israel no existiera. Si David no hubiera existido, Salomón, su hijo, tampoco hubiera existido. Si David no hubiera existido, tampoco el templo de Israel se hubiera podido construir. Cuando uno revisa la escritura, uno se da cuenta de que David, el rey, fue un personaje histórico. Fue de carne, fue de hueso, con muchas luchas y tentaciones como nosotros, con tristezas, como tal vez usted está viviendo en este momento, con grandes triunfos, alegrías y hazañas, como tal vez en algún momento de nuestra vida hemos experimentado. Sin embargo, la arqueología en estos años también se ha encargado de mostrar de forma categórica que el rey David, sin lugar a duda, existió. En el texto de 1 de Samuel 17, del 1 al 3, nosotros encontramos el nombre de una batalla. En el antiguo cercano oriente hay un lugar que hasta el día de hoy existe, que se conoce como el Kirbet Keiyafa. Este campamento fue registrado en la época de David y se extendió hasta muchas generaciones. Un segundo hallazgo arqueológico es el que se encontró en el año 1993. Algunas excavaciones arqueológicas, específicamente en Tel Dan, descubrieron una inscripción monumental que certificó una hazaña realizada por el rey Hazael en Damasco, y este registra su victoria, entre comillas, sobre un rey de Israel, y él coloca en esa descripción un rey de la casa de David. Lo interesante es que si este hallazgo es histórico, es arqueológico y fue encontrado en el año 1993, sin lugar a duda nos muestra de que David fue un personaje histórico.
La segunda parte de la lección de escuela sabática titula Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. El segundo personaje del cual hablaremos es el profeta Daniel, el hombre amado por Dios. Sin lugar a duda, la escritura muestra que este personaje existió en el pueblo de Israel y fue deportado muy joven a la ciudad de Babilonia. Hoy en día muchos críticos de la Biblia, ateos, han tratado de minimizar la figura de Daniel a un personaje no histórico, sino a un personaje ficticio. Sin embargo, cuando usted, querido amigo, va a la escritura, Daniel se presenta como un hombre que tenía grandes luchas, que tenía grandes triunfos, pero se presenta a Daniel como un hombre que siempre estuvo de acuerdo al corazón de Dios. Cuando uno revisa la historia de Babilonia, uno encuentra que Babilonia también fue una ciudad que existió de forma literal. De hecho, Babilonia fue la ciudad donde el profeta Daniel pasó la mayor parte de su vida. Si usted tiene la oportunidad de viajar al antiguo cercano oriente, usted va a poder darse cuenta de que Babilonia es una ciudad que hasta el día de hoy existe, pero solamente en ruinas. La Gran Babilonia que usted encuentra registrada en la Biblia, esa Babilonia fue destruida por el ejército de los medos y los persas, tal cual la profecía de Daniel el capítulo 2 la había anunciado. Babilonia era una ciudad hermosa, gigantesca, muy conocida, con una de las 7 maravillas del mundo antiguo, al tener los famosos jardines colgantes de Babilonia. Hay muchos extractos, tablillas y documentación que certifican que Babilonia fue una ciudad que realmente existió. Y la Biblia presenta a Babilonia como la potencia de la época de Daniel. Es interesante notar que Babilonia era representada por un león. Daniel 7:4 menciona este detalle. Hay muchas excavaciones que se hicieron en lo que antiguamente fue Babilonia, donde se encontraron muchas figuras, muchos cuadros, algunas tablillas, donde la representación máxima de aquel imperio era un león alado. ¿Vaya coincidencia con la escritura? Yo no creo. Sencillamente Babilonia fue una ciudad que existió de forma literal. Cuando uno va al caso de Nabucodonosor, que fue uno de los reyes que tuvo la ciudad de Babilonia, en julio del 2007, un académico de la Universidad de Viena cuenta que estaba trabajando en un proyecto dentro del Museo Británico y de forma interesante él encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En la tablilla él encontró la siguiente palabra, Sarsequín. Usted se puede preguntar quién era un Sarsequín. De forma sencilla, un Sarsequín era un funcionario babilónico cuando el pueblo de Babilonia estaba en mayor apogeo. En otras palabras, la Biblia muestra historia clara al presentar a Daniel como un personaje histórico, a Nabucodonosor como un personaje histórico, a la ciudad de Babilonia como una ciudad real, literal, que existió. Así que yo te animo que en este segundo punto tú puedas basar tu confianza en que Daniel fue un personaje que existió, así como Nabucodonosor y la ciudad de Babilonia. Bien amigos, el tercer punto de la lección de escuela sabática titula Fe, Historia y Jesús. Los que creen en la Biblia han sido acusados muchas veces de ser personas que viven dentro de una burbuja. Sin embargo, esa aseveración no es muy cierta. Cuando uno habla de la fe, básicamente la Biblia presenta a la fe como algo activo. La fe de forma ciega no es encontrada dentro de la Biblia y encontramos grandes ejemplos dentro de ella. En primer lugar, la Biblia presenta que Noé fue un hombre que tuvo mucha fe. Cuando él recibió el mensaje de parte de Dios, Noé tuvo fe. Eso es lo que presenta el libro de Génesis y también el libro de Hebreos capítulo 11. Sin embargo, la forma en cómo Noé debía mostrar que tenía fe era construyendo un arca. En segundo lugar, podemos ver el ejemplo de Abraham, el padre de la fe.
a este hombre se le pidió que sacrifique a su único hijo. La forma en cómo él tenía que mostrar que creía en Dios era sacrificando a su hijo. Cuando uno ve diferentes ejemplos de la Escritura, puede encontrar también a Moisés, un tercer personaje. Moisés tuvo fe, por fe avanzó y por fe rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y el texto bíblico menciona que prefirió dejar de lado los afanes de este mundo e ir con la vista hacia el galardón. Es decir, queridos amigos, la fe no es una fe ciega, no es un asentamiento espiritual donde uno dice, no, Señor, sí, yo creo en ti, yo tengo fe en ti. Los ejemplos bíblicos que nosotros encontramos son de personas que tuvieron fe, pero esa fe, sin lugar a duda, fue dinámica, fue movida por la acción. ¿Cómo nosotros podemos conectar la fe con la historia y con el personaje bíblico de Jesús? En este tiempo, queridos amigos, no es de extrañar que hay grandes personas, inclusive religiones, que no creen en Jesús, porque piensan que Jesús sencillamente, en primer lugar, fue un hombre común y corriente que vivió en los días del pueblo de Israel, en el siglo I. Hay otro grupo de personas que cree que sencillamente Jesús nunca existió, que fue un personaje ficticio que los judíos inventaron esperando como Mesías, pero que realmente nunca vino. Muchos de ellos han comenzado a insinuar que las historias que nosotros tenemos y encontramos en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento realmente nunca existieron, que esos personajes fueron personajes creados. Sin embargo, la arqueología también ha tratado a lo largo de estos años de demostrar todo lo contrario. Por ejemplo, cuando usted va al año 1990, en el año 1990 se encontró una tumba y dentro de esa tumba se encontró un osario y huesos. Esos huesos, al hacérsele las pruebas respectivas, tomaron más o menos una edad de la mitad del siglo I después de Cristo. Lo interesante es que en ese osario había una descripción que decía José, hijo de Caifás. La mayoría de eruditos ha concluido de que esta tumba realmente fue la de Caifás, quien estuvo presente en el juicio de Jesús. En el año 1961, unos años antes, se encontró una descripción con el nombre de Poncio Pilato, emperador de Judea. Esto fue encontrado dentro de una piedra. Y nosotros podemos seguir mostrando ejemplos de que cada parte que la Escritura asevera, la arqueología se ha encargado de demostrar. Porque, queridos amigos, nosotros queremos presentar a Jesús como un personaje histórico, como un personaje real, como un personaje que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Jesús realmente cambió la raza humana, pero usted y yo nunca lo hemos visto. Jesús vino en una época poco más de 2000 años atrás y ni usted ni yo hemos visto físicamente a Jesús, pero tenemos fe y esa fe sencillamente no es una fe ciega. Esa fe nos lleva a tener obras y a realizar muchas acciones. Sin embargo, también esta fe ha sido fundamentada en la palabra de Dios. La arqueología se ha encargado de demostrar de que Jesús fue un personaje real, un personaje histórico que vivió en un tiempo específico, en un lugar específico, realizó un ministerio específico y la mayor noticia es que Él vendrá por segunda vez. Bien amigos, en la sección de la Aplica quiero invitarte a que de forma voluntaria puedas aplicar todos los principios de la palabra de Dios a tu vida. Puedas aplicar en primer lugar la fe. La fe es muy importante para nuestra salvación. Hebreos menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo debemos tener fe al aceptar la Escritura como regla de fe. Nada de lo que está escrito dentro de la Biblia ha sido visto por alguno de nosotros. Sin embargo, la fe es lo que nos permite ver lo que usted y yo nunca hemos visto. Como dice la Escritura, la fe es ver lo que aún no ha acontecido. ¿Cómo usted puede tener la certeza de que Jesús
vendrá por segunda vez, porque la Biblia menciona que Jesús ya vino por primera vez. Entonces yo lo invito a que usted pueda aplicar la fe cada día en su vida. En la sección del CREA, quiero invitarte a 2 puntos muy importantes. Quiero que puedas crear en primer lugar el hábito de poder estudiar cada una de las historias de la Biblia con los lentes de la fe. Puedas hacer una oración antes de abrir la escritura y pedirle a Dios que te pueda dar fe. De repente tú que estás mirando no tienes fe o no crees en alguna de las historias de la Biblia, pero por favor, con mucha oración durante esta semana, crea el hábito de al momento de abrir la Biblia puedas orar y puedas pedirle a Dios que te dé fe. En segundo lugar, quiero pedirte que puedas crear el hábito de compartir lo que has escuchado, lo que has visto, con otras personas que aún no conocen de Jesús. Hay muchas personas que en este momento están teniendo serias dudas en relación a la Biblia. Yo te invito a que puedas crear el hábito de dar un estudio bíblico para las personas que aún no conocen de Jesús. Bien amigos, de esta forma hemos llegado a la parte final del repaso de la lección de la escuela sabática. Realmente la Biblia es un libro histórico. Todo lo que ella contiene es verdad. Como dice la Biblia, se secará la hierba, se secará la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Gracias por habernos acompañado en el estudio de la lección número 10 titulado La Biblia y la Historia. Comparte por favor este video con tus amigos, con todos tus conocidos, con tus estudiantes de la Biblia y no dejes por favor de suscribirte a este canal. Revisa el contenido que hay en él y que Dios pueda bendecir tu vida, que pueda bendecir tu familia y que tu fe cada día pueda cimentarse en la palabra de Dios. Un cariñoso y fuerte saludo virtual. Que el Señor te bendiga.